Buenos días. ¿Se oye? ¿Se escucha? ¿Se siente? Bueno, que Dios nos los bendiga. Quiero aprovechar para felicitar a los padres de la iglesia en esta mañana. Que Dios los bendiga. Que Dios nos bendiga en una bendición que para mí implica una gran responsabilidad. Y es a través de mi hija que Dios muchas veces me habla de las maneras más sutiles y retadoras. Hace unos días fui a recogerla al kinder y cuando ella ve un avión o un helicóptero, tenemos efectos especiales esta mañana aquí para que ella piensa que las personas que van en el avión están más cerca de Dios, porque algún día me preguntó dónde estaba Dios y le dije que estaba en el cielo. Entonces, desde esa fecha siempre ha querido volar para estar como más cerca de Él. Y veníamos para la casa y vio un avión y me dice, papá, esas personas van cerca de Dios. Dios tiene pies. Y le dije, sí, mi amor, tiene pies y piernas. Y tiene manos. Sí, claro, su diestra es poderosa. Hasta ese momento iba perfecto. Nota 100. Y en eso me dice, papá, ¿Dios tiene boca? Sí, claro, mi amor. No, papá, Dios no tiene boca. Y entonces casi me estrello en la 27, ¿verdad? La vuelvo a ver y le digo, mi amor, ¿pero por qué decís eso? Y me dice, muy sencillo, papá, vea. Hola, Dios. ¿Ves? No habla. Me agarró un mal de risa. ¿Cómo le explico a una bebé de 3 años cómo habla Dios? ¿Cómo nos habla Dios? Y en ese momento vino el Espíritu Santo y me dijo, hay muchos adultos que caminan igual que esta pequeña, pensando que Dios no habla o que Dios solo le habla a ciertas personas, que Dios tiene unos favoritos a los que le habla, pero a mí no me va a hablar. Y hay otras personas que creen que Dios es como un consultor o un asesor que da su criterio y ellos deciden, en el marco de su vida privada e individual, si acata la recomendación o no, si fuera un asesor, un abogado o un asesor tributario. Y desde ese día el Señor puso en mi corazón preparar este mensaje acerca de cómo oír su voz. Es un tiempo, mis amados, en el que más que nunca tenemos que estar atentos a la voz del Padre. Así que hoy vamos a hablar de eso. No sé si podemos poner la presentación. Sí, mientras la ponemos, vamos a aprovechar para hacer una oración y pedirle al Padre que guíe mis palabras para que no sea yo el que comparte este mensaje. Amén. Cerremos nuestros ojos ahí donde estamos. Amado Señor, te damos gracias por esta mañana maravillosa. Te damos gracias, Señor, por este templo, este recinto en el que podemos reunirnos como una iglesia, Señor, que busca estar en tu presencia, escuchar tu voz. En esta mañana quiero pedirte, amado Señor, que guíes la palabra que se va a dar, Señor, todo eso que has hablado a mi corazón, Señor, que yo lo pueda transmitir como tú me lo diste, sin añadir ni restar, y que seas tú el que hablas a nuestros corazones en esta maravillosa mañana, Señor. Te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Padre, abre nuestros oídos, abre nuestros sentidos, Señor, que en esta hora, Padre, toda nuestra concentración, nuestros pensamientos, todo nuestro ser esté enfocado en lo que tú estás hablando, en el mensaje que has dado a esta iglesia, Señor.
Que nadie de los que estamos aquí salga igual que como vino, Señor, y que esta palabra, Señor, sea como una semilla que cae en tierra fértil y que en el curso de estos días, Señor, dé raíz y buen fruto. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Ok. Es fundamental para nosotros como hijos de Dios aprender a conocer su voz, aprender a reconocerla, porque es parte de tener una relación con Él. Si yo no conozco su voz, no puedo decir que tengo una relación íntima. Es decir, cuando estoy en mi casa y mi esposa habla, yo sé cuando puedo reconocer fácilmente su voz. Y no solo por el tono, sino que puedo reconocer con pequeños sonidos lo que ella está comunicando. Por ejemplo, si hace puedo entender que no estoy haciendo algo bien. Inmediato. Y Dios funciona igual. ¿Cómo paso la...? Yo te la pasé al correo, Tao. Bueno. Sí. Ya la colocamos. No importa. No importa. Esas son cosas, pequeños detalles. Amén. Una de las primeras cosas que nosotros tenemos que preguntarnos es, ¿por qué? ¿Por qué es importante oír su voz? Si yo tengo la palabra, tengo la Biblia, ¿por qué es importante? Porque es esencial que yo aprenda a reconocer cómo habla el Padre. Dice Proverbios 14:12, hay caminos que el hombre considera rectos, pero al final conducen a la muerte. Nuestra vida no es tan sencilla. Hay momentos y circunstancias en nuestro caminar en el que las decisiones no son bueno y malo, gordo y flaco. No son así. Muchas veces, y hablábamos la vez pasada nos predicaba el pastor Gustavo de las disciplinas y la importancia de orar y de perseverar en la oración, de buscar un tiempo con Dios, y de cómo muchas veces las puertas se pueden ver iguales, pero es Él el que abre la puerta correcta y la que nos conviene. Y es fundamental porque muchas veces podemos pensar que estamos haciendo algo bueno, algo correcto, pero no necesariamente estamos en su voluntad. Y no necesariamente estamos haciendo lo que Él nos llamó a hacer. En términos sencillos, oír su voz es aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Y cuando hablamos de oír de la voz de Dios, tendemos a pensar en cosas grandes. Yo no sé si a ustedes le pasan, pero cuando a mí me dicen a oír de Dios, yo me proyecto como Moisés en el monte, con truenos y relámpagos pero a través de estos años me he dado cuenta que oír la voz de Dios es algo muy sencillo. Y es en las pequeñas cosas donde empezamos a oír su voz y donde Él nos empieza a hablar. Si no somos capaces de oír su voz en las pequeñas cosas, muy difícilmente vamos a oír las grandes cosas. Gracias, Tabito. Digo, pastor. Confianzudo, diga. Ok. ¿Dónde iba? Excelente, puntos. Los demás, carita triste, amigos. Bien, las pequeñas cosas. ¿A qué voy con esto? Una de las cosas que yo he aprendido es que el Señor se interesa por los pequeños detalles. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo vine y empecé a caminar con Dios, de pronto el Espíritu Santo me empezó a molestar en pequeños asuntos como, por ejemplo,
Número 1, voy al súper, descargo el carrito y lo dejo parqueadito a la par del carro que está junto al mío. Y empezó el Espíritu Santo a decirme, llévelo a donde tiene que llevarlo. Llévelo a donde lo tiene que llevar. ¿Cómo va a dejar ese carro ahí y esperar que otro le recoja su carro? Y yo empecé a decir, Y el Espíritu Santo es un especialista en pullar, en molestar. Él sabe cómo molestar a uno, a un hijo. O nunca le has dicho a tu hijo, ordene eso, ordene sus juguetes. Si juega, ordene. No, nadie ha pasado por eso con sus hijos. Dios es exactamente igual que nosotros somos con nuestros hijos. Él empieza por pequeñas cosas. Nosotros empezamos diciéndole a nuestros hijos, ordena tus juguetes, di gracias, di por favor, saluda, porque sabemos que eso va a ser importante para que cuando sea un adulto se desarrolle plenamente en una sociedad, para que sea una persona que se pueda desenvolver. Porque si no lo educas a tender su cama, a acomodar juguetes, ¿qué clase de adulto va a llegar a ser? ¿Qué estás formando? Y el padre es igual. Y empecé entonces, cada vez que voy al súper, tengo esa misma lucha. Entonces ahora parqueo cerca de la puerta o cerca del puesto donde están acomodando los carros. De manera que no es necesariamente cosas grandes donde el Señor nos empieza a hablar. Es en lo pequeño. Porque Él quiere que sus hijos sean íntegros en todo aspecto. Y quizá usted diga, bueno, Luis, está bien, pero ok, nos habla a todos. Yo creo que no. Yo creo que no. Dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y me siguen. ¿Qué implica eso? ¿Qué creen ustedes que implica eso? Si Él va a ser mi Dios, si yo lo voy a hacer el Señor de mi vida, yo tengo que estar dispuesto no solo a escuchar lo que Él dice, sino a hacer lo que pide que haga. Por eso dice, y ellos me siguen. Hay un video muy bonito en YouTube que lo pueden buscar de las ovejas. Y es un experimento que se hizo en el campo y ustedes van a ver en ese video cómo hacen 4 pruebas. 3 personas que no eran el pastor de este rebaño empiezan a llamar las ovejas y a imitar la voz del pastor. Esto es un experimento real. Y es muy lindo porque las ovejas siguen comiendo tranquilamente. Pero cuando llega el pastor, apenas él alza su voz, las ovejas vuelven a ver y se vienen todo el rebaño a seguirle. Y de ahí es la analogía que nos hace el Señor del comportamiento de las ovejas, porque ellas aprenden a identificar la voz de su pastor. Así funciona. Y mis hermanos, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Él no nos deja a la deriva, ni nos trajo aquí para ver, juéguesela y ve a ver cómo, para andar errantes. Esa no es nuestra vida. Él tiene un propósito, un destino. Él te ha dado dones, virtudes, talentos, te ha capacitado, te formó desde el vientre de tu madre con un propósito específico. Y la plena satisfacción, el éxito para nosotros es lograr identificar cuál es ese propósito en mi vida. Y muchas veces Dios no nos lo dice, al menos en mi caso no me lo ha dicho así como que, Él me ha llevado
por caminos, por sendas, por valles, por montañas, por desiertos, y me ha ido mostrando su voluntad. Y he ido comprobando que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. He ido creciendo en conocer su voz. Dice Proverbios 16:9, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Como decían los papás de uno, uno pone y Dios dispone, ¿verdad? Esa es la verdad. No creas que siendo un hijo de Dios, una oveja de tu rebaño, vas a andar ahí a la libre. No. Si somos hijos de Dios, vamos a empezar a reconocer su voz y distinguirla de otras voces que hay en nuestro caminar. Ahora, para ir entrando en materia, ¿cómo oímos la voz? ¿Cómo le explico a Elena cómo escuchar la voz de Dios? Y creo que es útil para nosotros dividirlo en dos grandes áreas. Una es entender cómo nos habla Dios, cuáles son los medios que Él utiliza para hablarnos, y otra es la forma en que Él usa esos medios. ¿Me siguen? Ok. Lo primero que yo tengo que saber es cuáles son los medios por los cuales habla hoy Dios hoy. ¿Cuáles son, por dónde me habla? Y lo segundo es, ¿cómo lo hace? ¿Cómo usa esos medios? ¿Ok? Entonces, la base de cómo nos habla es su palabra, la maravillosa palabra de Dios, por supuesto. Cada uno de estos medios es una prédica, un mensaje, un estudio, un libro por sí mismo. Cada uno de los medios que usa Dios para hablarle a sus hijos. Vean, no hay nada más increíble para mí que un libro que fue escrito por diferentes autores, en diferentes épocas, en diferentes lugares, en diferentes idiomas, con diferentes tecnologías, nos sigue hablando a nosotros. Eso para mí es increíble. Es increíble. Cómo yo agarro la Biblia y leo hoy una palabra que he leído antes y de pronto encuentro un significado que no había tenido antes, porque el Espíritu Santo viene y habla a mi corazón y me da una revelación de esa palabra y me da una aplicación real. Su palabra es viva y eficaz. Dice Hebreos 4, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En términos sencillos, la palabra de Dios es viva, es activa, porque penetra a través de nuestra carne, remueve nuestras emociones, toda nuestra alma, nuestro ser. Recuerden que nosotros somos seres tripartitos, ¿cierto? Tenemos un cuerpo físico, una carne que llamamos nosotros en cristianés, una carne caída, pecaminosa. Tenemos un alma que es nuestra personalidad, es quien nos define. Ahí están nuestras emociones, nuestros gustos, nuestros sentimientos, nuestra forma de ser. Y tenemos un espíritu que es ese aliento de vida que sopló Dios sobre nosotros y es el que entra en comunión con el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que esta palabra entra y penetra hasta el espíritu. Por eso, mi hermano, si usted no lee la Biblia, Dios no le va a hablar. No le va a hablar. Porque Él es su método, es su base principal, es su marco de referencia.
Si usted no lee la Biblia, cualquiera de los otros medios son inciertos. Ahora vamos a ver por qué. Porque nada puede salirse del canon bíblico. Es decir, es nuestro manual de vida. Es la forma donde Dios dijo, esto sí, esto no, esto es así, esto no es así. Y la palabra de Dios es verdad. Es decir, la ciencia cambia. Hace no sé cuántos años pensábamos que la Tierra era plana. Y todo el mundo pensaba que era plana. Y si usted iba ahí al fondo del abismo, se iba a una catarata. Pero la ciencia cambió. Y hoy en día algunos científicos creen que el mundo es una dona. No sé si vieron esa noticia. O sea, que no es una esfera, sino una dona con un centro y una cosa muy loca. Siguen investigando cosas que la Biblia resolvió hace muchos años. Su palabra es verdad. Es verdad hace 5,000 años, es verdad hoy y será verdad en los próximos 2,000 años. No cambia, no, es inmutable. Es blanco y negro. Ahora, claro, hay cosas que la Biblia no desmenuza, no habla así como en detalle, ¿verdad? Áreas de nuestra vida. O sea, pues sí, en finanzas, yo creo que si uno lee Proverbios, va a tener una muy buena idea de lo que piensa Dios de nuestras finanzas. Y cuando leemos los Salmos, vamos a identificar muy bien el carácter de Dios y cómo lo conoció David en la intimidad, sus atributos. Si usted quiere encontrar una forma de adorar a Dios en la intimidad, lea los Salmos, porque David comprendió y plasmó en muchos salmos esa forma maravillosa. Hay muchos géneros. Bueno, por eso les digo, esto es una prédica por sí misma, la maravillosa palabra de Dios. Y ese es su método principal. Si usted no está haciendo tiempo para leer la Biblia, hoy Dios le está diciendo, saque tiempo. No tiene que ser una hora, no. Porque cuando uno le dicen, lea la Biblia, usted está leyendo, ¿cuándo fue la última vez que usted en esta semana se sentó a leer la Biblia? Creemos que tenemos que sentarnos con un manual. No, empiece sacando el tiempo, léase un salmo, lea proverbio, empiece a leerse una carta de Pablo, apunte dudas, si no entiende, pregúntele al pastor. Hay mucho material en la página de la iglesia, pero hoy Dios lo que te está diciendo es, si hay una de mis ovejas que no está leyendo mi palabra, es presa fácil. Es presa fácil para el enemigo. Ahora, ¿qué otra forma usa Dios? Casi no se ven esos dibujitos, esas imágenes, ¿verdad? Bueno, carita triste, mis hermanos, porque me costó mucho hacer esas cosas bonitas, no es el fuerte de un abogado. Bueno, la segunda forma es a través de la conversación íntima. Nótese que digo conversación y no digo oración, porque cuando digo oración tendemos a pensar que es como algo muy formal y muy estructurado. No, estoy hablando de una conversación que implica convicción íntima de que Dios te está escuchando, de que lo que digas ahí en la intimidad, como dice Mateo 6, cuando ores, entra en tu aposento con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es la convicción de saber que cuando estás en ese baño, en ese closet, en el jardín, en ese espacio donde usted puede ser usted mismo con Dios, Él te escucha. Pero también implica escucha activa. ¿Quiénes de aquí toman un tiempo para orar y después un tiempo en silencio para que Dios hable a tu corazón? Porque muchas veces llegamos a ese cuarto o a ese espacio de oración. Señor, vamos a ver la lista.
Frente para ver. Tomates, uvas, chayotes. Le damos la lista del súper. Chao, Señor, gracias. A correr, a bañarse, a desayunarse, ir a trabajar el day to day. Pero realmente estamos dando el espacio al Espíritu Santo para que nos hable. Cuando hablamos con Él. Y puede ser, mis hermanos, que los primeros días que uno lo intente no oiga nada. A mí me ha pasado muchas veces que me quedo en silencio. Pero muchas veces ha venido a mí una paz. Y es el Señor hablándome y diciéndome, calmado, no se afane. Y entonces dejo esa lista de oración ahí y me voy a trabajar con una felicidad y una tranquilidad, cero estrés, porque sé que mi Padre que está en los cielos está en control de todo. No hay problema. La tercera forma que usa el Señor, los sueños y visiones. Sueños y visiones. Joel 2:28. Después de esto derramaré mi espíritu sobre la humanidad entera, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes recibirán visiones. Mis hermanos, esa es una de las formas en las que Dios nos habla. Cuando usted está enganchado con Él, cuando usted lee su palabra, está orando, constantemente pidiendo a Él, Él va a traer a usted sueños. O va a usar a alguien de la iglesia y le va a dar un sueño. Y te va a hablar por eso. Hace algunos años recuerdo que estaba yo participando en un proceso para cambiar de trabajo. Y empecé yo a ver los rasgos de que eso venía de Dios. Entrevista, nota 100, ta. Y en cuestión de 4 semanas estaba yo en el puesto que había soñado. Me levanté un 27 de diciembre todo asustado porque me soñé que yo estaba en medio de un terremoto y yo veía que todo se caía y veía a un ex jefe y me decía, Luis, tiene que cambiar de rumbo, no se vaya para ahí, tiene que irse para adentro. Y en el sueño yo me quedaba como confundido porque mi impulso era correr hacia él. Y normalmente cuando es un sueño de Dios, cuando usted empieza a tener mensajes de Dios por medio de sueños y visiones, usted va a empezar a reconocer que Él es ordenado. Siempre le habla 1 hora y de una manera. Cada uno será distinto, pero Él empieza a enseñarte cómo te habla. Y hablé con Gustavo, me acuerdo, y le dije, Tavo, me soñé esto. ¿Qué será? ¿Se va a venir un meñón? Porque era diciembre. Y me dice Tavo que tiene mucho conocimiento de la interpretación y en eso uno necesita también el consejo sabio. Normalmente el terremoto, Luis, en la palabra significan cambios. Para no cansarlos con el cuento, el 3 de enero volvimos a la oficina y me avisaron que no me iban a dar el puesto. Y entendí que el Señor me había avisado. Que era por otro lado que me iba a llevar. Me avisó con ese sueño y entendí que no me convenía. No les voy a mentir. Me puse tristísimo. Me resentí todo con Dios. Entonces, ¿para qué me haces pasar por todo este proceso y todo esto, y doping, y entrevista, y prueba de inglés, y 4 entrevistas, y el gerente general? Y una semana después de que le hice ese berrinche en la intimidad de mi cuarto, y después salí todo espiritual, trabajaba yo en una firma de abogados. Me llamó mi jefe esa mañana y me dice, Luis, necesito un notario porque vamos a ejecutar un despido. Y me tocó despedir al que iba a ser mi jefe si me hubieran contratado. Fue muy incómodo. Pero en esa compañía se vino una reestructuración muy violenta y el Señor me libró por su misericordia de ir a un puesto
que hubiese sido totalmente lo contrario a lo que yo le estaba pidiendo, porque yo le estaba pidiendo un trabajo que me diera más tranquilidad, que me permitiera más estar en los temas de su ministerio, y no un trabajo donde yo tenía que llegar a despedir a mi jefe, contratar nuevos directivos. Estamos hablando del gerente general. Y cuando el Señor me vio, porque fue la última entrevista, se rió se rió porque en la entrevista él me dijo: Luis, yo no sé si usted tiene la capacidad para este puesto. Así cerró la entrevista. Entonces, había sido muy cordial, pero esa última frase fue como que me sacó los colmillillos. Entonces yo me quedé viéndolo y le dije: bueno, ya usted ya tiene mi currículum y ya le expliqué mi experiencia, ¿verdad? Y cuando me vio entrar en esa sala, me dijo: wow, qué vueltas que da la vida. Tenía 25 años de ser el director general de esa compañía. Y sé, porque la abogada que contrataron era amiga, que fue un tiempo difícil para ella ese año, fue muy duro. Así que a lo que voy, mis hermanos, es cuando empiezas a oír la voz de Dios, ¿verdad? Empiezas a conocer y a entender y a asimilar que cuando Dios dice no, es no, porque no conviene. Amén. Ok, el cuarto dibujito, la palabra profética. Es otro de los medios que Dios usa hoy en día por medio de su Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 12, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, luego profetas y en tercer lugar maestros. Luego están los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lengua. Como no es así, ustedes deben procurar los mejores dones. Mis amados, la palabra profética es uno de los puntos donde más, creo yo, se ha usado modernamente, ¿verdad? Y la palabra misma, por eso les digo que la base siempre tiene que ser leer la Biblia, porque cuando usted lee la Biblia y alguien viene y le dice, así dice el Señor, usted sabe que esa palabra usted la va a tener que pesar. Primero usted va a llevar esa palabra que le dio a ese profeta al canon bíblico para saber si algo que lo que dijo no se ajusta. Es decir, si aquí viene alguien y me dice, así te dice el Señor, deja a tu esposa y cásate con esta mujer porque yo los veo. Eso es Satanás. Inmediato. Si no tenemos el canon, si yo no conozco la Biblia, yo no tengo cómo saber, cómo medir dónde está o dónde no está. Entonces, ciertamente tenemos que pesar cuando alguien nos habla, pero ahí no sé por qué. A veces yo no sé, cuando viene un profeta, ¿verdad? Hay gente que está como de primero, ¿ah? Me dé una palabra y que me dé una palabra. Y si no le habla a Dios, se ahuevan. 10, 15 minutos haciendo fila y no me dijo nada. Y yo digo, qué extraño para mí es eso. Porque a mí Dios me habla, como les digo, en todo momento. La vez pasada andaba yo ahí en el súper y paso y veo unos tiliches tirados. Y paso y veo yo, ay, ¿para qué lo vi? Devuélvase y lo recoge. Señor, pero devuélvase. Si ustedes ven el video, yo estoy en esto. Devuélvase y lo recoge. No crean que siempre fui así. El Espíritu Santo me ha llevado a hacer cosas que antes no hubiera hecho, antes hubiera pasado, hubiera hecho. Eso es trabajo de otro. Pero Él ha hilado fino, delgado. Él trabaja en esos pequeños detalles. Y si tú empiezas a ignorar esa voz, entonces Él empieza a separarse, porque no estás prestando atención, no estás escuchando su voz. Por eso les digo, mis hermanos, no piensen que esto son cosas grandes, ¿verdad? Si no hacemos las pequeñas cosas del día a día que Él te está pidiendo hacer.
vaya y dígale buenos días a esa persona en el trabajo insoportable. No, sin volver a ver a nadie, no. ¿Sí? Por eso les digo, muchas veces la palabra profética ha sido buena en mi vida. Ha venido gente aquí a esta iglesia que nos ha dado palabra y con el tiempo se ha materializado y he podido ver y he apuntado y he hecho, wow, ¿cierto? Pero sobran los ejemplos en internet de falsos profetas. Escuché la otra vez el caso de una iglesia en Nicaragua. Había una persona con como una mujer que tenía como un espíritu de brujería y estaba medio poseída o algo así. Y el pastor, en una palabra profética, así dice el Señor, hay que ponerla en el fuego. Y la quemaron. ¿Qué pasó en esa iglesia? ¿Cómo nadie agarra la Biblia y dice, eso no es de Dios? ¿Recuerdan ustedes cómo Jesús reprendió a Pedro cuando Jesús les anuncia a los discípulos su muerte y les dice, ya está cerca la hora? Y Pedro dice, venga acá, maestro, tenga compasión de usted mismo, ¿cómo va a hablar usted así? Óigame, no. Era colombiano, Pedro. ¿Qué pasó? No, ¿qué cosa está diciendo usted? No. Y Jesús, apártate de mí, Satanás, porque su oído fino pudo discernir. No me estoy adelantando. Lo siguiente que nos habla Dios son las circunstancias de la vida. Puertas que se abren, puertas que se cierran. Muchas veces oramos a Dios y le pedimos por algo y no se da. No se agüeve, no se ponga triste. Es por algo. Alégrese, dele gracias a Dios porque de algo lo está librando. Ahora, cuando estamos ahí caminando, a veces tenemos anhelos y sueños tan grandes y tan fuertes que es normal sentirse un poco desanimado. A veces pasan muchos años y seguimos viendo las puertas que no se abre esa puerta laboral, no se abre esa... No veo tu respuesta, Señor. Créanme que el Señor está preparando el camino. Les doy otro ejemplo. En el 2014 empecé a pedirle al Señor cambiar de trabajo. La respuesta llegó hasta el año pasado. Del 2014 al 2021, el Señor, yo le doy la gloria a Él, transformó esta empresa para que fuera lo que yo le pedí. Cuando yo le pedí, esa empresa no era lo que yo quería. Es más, yo ni la tenía en el mapa, ni la tenía en el radar. Y en 5 años el Señor llevó a esa empresa a hacer lo que yo le pedí que fuera. Y cuando entré a ese lugar y me dijeron, esto empezó en el 2015, yo dije, ¡ja! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Yo te honro, Señor, y te doy gloria. Y me maravillo, porque yo todo desesperado decía, pero ¿qué está pasando? Vean, si ustedes yo les hiciera la lista de empresas en las que yo apliqué, no queda una que no nombre. Tal vez la de alguno de los hermanos de la iglesia, digamos. Sería la que me faltó. Pero fui a todas, pidiéndole a Dios esa oportunidad. Y Él estaba haciendo un trabajo fino y perfecto. Y lo hizo en el momento justo. Así que cuando no se abran esas puertas, no se afanen. La otra forma en que nos habla es el consejo sabio. El consejo sabio. Mis hermanos, cuando ustedes tengan algo difícil, una situación complicada, lean la palabra, oren.
consulten con personas probadas en el área en el que usted tiene duda. Si es un tema financiero, acérquese a alguien en la iglesia que usted vea puede ayudar. Acérquese a los pastores. Busque el consejo. Dice Proverbios 24:6, porque la guerra se hace con buenos planes y la victoria se obtiene con muchos consejos. Y Proverbios 19:20-21 dice, atiende al consejo y acepta la corrección, así acabará siendo sabio. Son muchas las ideas del corazón humano, solo el consejo del Señor permanece. Así que muchas veces uno viene con una idea, se la comenta al pastor, se la comenta a un amigo de la iglesia y ambos te dicen, no suena. Tal vez espera, tal vez aquí. Escucha esa voz y pésalo. No lo dejes pasar a la ligera, porque Dios nos habla a través del consejo sabio. Él usa la iglesia para que nosotros aquí nos acuerpemos. Y además, aquí hay personas maravillosas con dones y talentos, profesiones, virtudes que podemos usar y que podemos poner al servicio de nuestros hermanos. Amén. Ok, bueno, vamos avanzando. Ahora, estamos hablando de los medios que usa. Ahora quiero hablar, para cerrar, sabemos que usa su palabra escrita, sabemos que nos habla cuando oramos, sabemos que usa profetas, sueños y visiones. Pero vea lo que dice la palabra. Hebreos 5, 12, 14 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿A qué voy con esto? Hay rasgos característicos de la voz de Dios. Hay trazos que usted va a poder identificar cuando usted es un cristiano maduro. Cuando usted ya ha caminado con Dios y ha confiado en sus palabras y se ha tropezado y se descalabró todo, se levantó todo chollado y siguió caminando y perseverando. Cuando el Señor ya le ha metido unos cuantos fajazos, porque tenemos que glorificar al Señor cuando nos disciplina, o solo a mí me ha fajeado. Nadie dijo amén. Claro que queremos las bendiciones del Señor, pero también queremos hacer su voluntad. También queremos comprometernos con Él. Y eso es lo que Él espera, que sus ovejas escuchen su voz. Así que, rasgos que caracterizan su voz. Número 1, su voz ministra paz. Su voz ministra paz. Nunca la voz de Dios va a ministrar ansiedad, prisa, urgencia, nervios. No. Dice la palabra Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esto no dice que no van a haber tormentas y dificultades. Lo que dice es que a pesar de que afuera hay una tormenta, en mi interior voy a tener paz. La paz de Dios. Ahora, esa paz de Dios, yo tengo que ir
y llevarla a la palabra. ¿A qué voy con esto? Para saber si es la paz de Dios, se tiene que alinear con la Biblia. Es decir, sería como algo así que yo diga, ¿cómo está Luis? Gracias a Dios ya tengo paz, ya me divorcié, ya no la estoy aguantando más. Como que no suena la paz de Dios, ¿cierto? Dios no te da esa paz. Claro, estoy generalizando, ¿verdad? Hay muchas situaciones, obviamente. Hay situaciones de situaciones, pero la paz de Dios se ejemplifica en aquel pasaje en el que Jesús le dice a sus discípulos, crucemos, y él está dormido en la popa, y viene la tormenta y ellos le dicen, maestro, no temes que nos vamos a hundir, y él calma la tormenta. Esa es la paz de Dios. Es decir, aquí lo que yo veo es, podemos estar caminando en la voluntad de Dios, en el plan de Dios, y aún así estar en un huracán, en un vendaval de cosas que usted dice, Dios mío, ¿qué está pasando? Pero si yo estoy haciendo lo que usted me pide, y aún así es demasiada cosa la que se levanta. Por eso digo, ahí tenemos que afinar la voz, el oído, perdón, para oír esa paz de Dios. Si hay crisis en tu trabajo, en tu matrimonio, en tus finanzas, es normal, eso está presupuestado. Pero en tu corazón tiene que haber una paz, una esperanza de que Él obra, de que todo lo que obra, obra para bien, para los que confían en el Señor. Su voz no ministra temor. Cualquier palabra, así sea de un hermano de la iglesia, que a usted le traiga temor, no viene de Dios. Porque dice que Él no nos da espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De amor, ¿por qué? Porque en el amor no hay temor, dice Juan 4:18, sino que el amor perfecto echa fuera todo temor. Usted puede pasar por situaciones que lo asusten, claro. Yo he pasado por situaciones en las que me he sentido muy asustado, pero la voz de Dios ha venido a llevarse ese temor. Nunca la voz de Dios va a venir a amenazarte, a amedrentarte, nunca. Dios va a venir a retarte, a desafiarte, a que tengas fe, a que camines sin ver más allá de 1 o 2 metros. Sí, Él te va a hacer eso y tenemos que aprender a soltar el volante y dejar que Él guíe. Pero nunca te va a hablar algo de temor, especialmente cuando alguien viene y te da una palabra. Mucho cuidado. Y si es una palabra que te da temor y no se alinea, no hay que aceptar esa palabra, hay que reprenderla. Amén. Su voz finalmente buscará perfeccionarnos. Buscará perfeccionarnos y nunca alejarnos de su propósito. Y eso a lo que se refiere es a que Él siempre va a hablar cosas para parecernos más a Jesús. Cualquier palabra que Él traiga, lo que tenemos que llevar es ese filtro de Filipenses 2:5, que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo la forma de Dios no estimó ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Hasta que siente uno el ego y el todo, ¿verdad? Donde está. Cualquier voz que oigas que no te lleve a eso, a ese Jesús que descendió a servir y a entregar su vida, no es de Dios. Y aquí les dejo el test, la prueba.
Con esta palabra yo creo que uno tiene más o menos un parámetro. Santiago 3, 14, 17. Pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. Esta clase de sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana y diabólica. Pues donde hay envidias y rivalidades, allí hay confusión y toda clase de mal. Pero la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura y además pacífica, amable, benigna, llena de compasión, de buenos frutos, ecuánime y genuina. 7 rasgos que nos da esta palabra para identificar si esa idea, ese pensamiento, ese sentir en mi corazón viene de Dios. Si es algo que crea amargura, no viene de Dios, ¿cierto? Si genera rivalidad, división en el cuerpo, si usted siente envidia, eso no es de Dios. Porque dice, esa sabiduría es genuina, es pura. Así que cuando nosotros afinamos el oído, vamos a ser confrontados con, estoy siendo amable. Estoy siendo amable aún con los que no lo merecen. Muy fácil ser amable uno con los seres amados. Pero estoy siendo amable en todo momento. Estoy lleno de paz, soy una persona pacífica. O en el primer pitazo me bajo del carro y bájate. No creo, ¿verdad, José? Usted no tiene cara de eso. Pequeñas cosas, mis hermanos. ¿Es usted los que va en tráfico y me atraviesa el carro? ¿O es usted la persona cortés que da campo y deja pasar? Y predica con el ejemplo. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Cómo nos pone el foco Dios? En eso pone Dios el ojo de sus hijos, porque Él quiere que seamos como es Jesús, irreprensibles. Porque el enemigo, mis hermanos, Satanás, va a estar buscando hacerte lo mínimo para ponerte en ridículo. Ay, míralo ahí, tanto que va a ir los domingos a sonar la pandereta con la guitarra y todo, véalo. Vea, ese es un pachuco. Ahí está, en el patio, tirándole cosas al lote vacío del vecino. La basura la tira ahí. La vez pasada llegó un señor a chapear mi casa. Cuando salí no habían bolsas. Digo, ¿qué hizo las bolsas? Ya las fui a dejar al lote ya. Inmediatamente el Espíritu Santo me dijo, eso no está bien. Eso no está bien. Por eso les digo, mis hermanos, empecemos a prestar atención a esa voz interna. Estoy siendo compasivo con mis compañeros de trabajo, con mis hijos, con mi esposa, con mi papá, con mi mamá, que ya es una adulta mayor y hay que tenerle paciencia porque ahí es donde nos vemos confrontados. Mi mamá, que es una belleza, ya con los años ha perdido la capacidad de, digamos, todavía está muy bien, lúcida, pero su tiempo de respuesta no es igual. ¿Cómo te comportas ahí? ¿Cómo se comportaría Jesús con un adulto mayor? ¿Dejaría a sus padres abandonados, descuidados? No siento yo que Jesús haya dejado a María. Aun cuando estaba en la cruz se la encomendó a Juan. Imagínate, qué pegado a ese madero. Y Jesús está preocupado por su madre terrenal. Ese es el Señor.
Y esas son las cosas en las que la voz de Dios empieza a trabajar, a hilar fino y delgado. Así que, mis hermanos, ese test es para todos nosotros, para que empecemos a examinarnos en el día a día, para que cuando nosotros salgamos de aquí, lleguemos a donde vayamos hoy a celebrar, seamos luz. Que cuando usted llegue a esa fiesta familiar, sea usted el que está sirviendo. Sea usted el que lleva ánimo, el que lleva la palabra de Dios, el que está atento para ayudar a lavar los trastes. ¿O es usted el que llega, se tira de patas y está así, con el tele? Tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo. Por eso les digo, pequeñas cosas, pequeños detalles en los que nuestro Señor fue maravilloso. Démosle gracias al Señor y oremos. Padre, conocerte a ti es conocer tu voz. Conocerte, Señor, es ser capaces de oír las cosas dolorosas, duras, tristes. Es ser capaz, Señor, de oír que no estamos a la altura de Jesús y reconocer que necesitamos tu guía diaria, Señor, para ser perfeccionados, para llegar al estándar perfecto del valor que eres tú, Señor Jesús. Hoy queremos salir de aquí, Señor, exhortados para ser, Señor, diligentes, para ir atentos, Señor, a reflejar tu carácter, Jesús. Que cada día tu voz en nuestro corazón incremente más y descienda la nuestra, para que empecemos a ser nosotros, Señor, un reflejo tuyo, genuino, auténtico, Señor, como dice tu palabra. Padre, que en nosotros se refleje esta sabiduría, Señor, pura, pacífica, amable, benigna, Señor, llena de compasión. Padre, que seamos y caractericemos, Señor, seamos reconocidos por reflejar el carácter de Cristo. Y para eso sabemos, Señor, que tenemos, número uno, que rendir toda nuestra humanidad a ti, escuchar tu palabra y obedecerte, Señor. Hoy oramos para que seamos transformados, Señor, para que cada día más, a través de estas pequeñas acciones, también, Señor, podamos traer más personas a tu reino, Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor, te bendecimos y te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por el amor que nos tienes, porque no nos dejas abandonados, Señor. En el nombre de Jesús, amén.